Sintonía en www.rcr.tv, rcr.tv porque somos la radio que se ve. También un abrazo a quienes nos ven en Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @rcr750. Gracias también a quienes nos conceden su sintonía, nos conceden la deferencia de sintonizarnos en la retransmisión en vivo de BPI, Venezolanos por la Información, y quienes en diferido nos ven en nuestro canal de YouTube, Radio Caracas Radio. Buenas tardes, Daniel. No está Daniel. Ya vamos a tener a Daniel por allí. Bien, gracias a todos los que están ya en sintonía con nosotros. Y dicho esto y esperando conectar con Daniel Lara, bueno, hay que anticipar que el día de hoy vamos a tener en nuestra sección de los presos políticos, escuchen ustedes bien, cuando se habla de las negociaciones de Timoteo Zambrano con los presos políticos y con los presos que van a ser liberados, hay dos presos políticos o dos grupos de presos políticos que generalmente son olvidados tanto por Timoteo Zambrano como por el conjunto de la gente que se arroga la representación, incluso a veces de buena fe, de estos venezolanos y venezolanas que están en la cárcel por cuestión o por motivación política. Y esos dos grupos son, número uno, los policías metropolitanos. Imagínense ustedes cuando existía la policía metropolitana en Venezuela, que ya tienen más de 15 años presos, según mi cuenta más de 16 en algún caso, puesto que fueron apresados ellos luego del año 2002. Y en segundo término hay unos hermanos, que son los hermanos Guevara, que el día de ayer, si mi cuenta no falla, por lo que estoy viendo por acá, sí, ayer 18 de noviembre, se cumplieron 15 años de el extraño asesinato de aquel fiscal famoso de la primera hora chavista llamado Danilo Anderson. Y cuando se produce aquel asesinato, donde el primero en llegar fue, por cierto, el recientemente reaparecido José Vicente Rangel, que para entonces, y perdonen ustedes la omisión de mi memoria, yo no sé si era vicepresidente de la República o era ministro del Interior, no lo recuerdo con claridad, creo que era vicepresidente. Después de 15 años es poco lo que se puede decir en términos de transparencia sobre la investigación que ha guiado ese caso. Y lo que tenemos como saldo es más de 14 años de prisión de unos hermanos, en este caso de Rolando y Otoniel Guevara, que han seguido purgando una condena sobre la que no ha habido nunca claridad en el caso de la investigación. Ni en las motivaciones, ni el porqué de la muerte de Danilo Anderson. Esa es la realidad. Esa es la Venezuela que nos ha tocado vivir, y lamentablemente estos dos grupos, este par de hermanos y los otros funcionarios de la PM que tienen, creo yo, repito, algunos de ellos más de 16 años presos y que en algunos casos por las condenas que se les impusieron, han cumplido hasta más de 2/3 de la pena, por lo cual hasta les corresponde, dentro del ámbito de la justicia chavista, les corresponden beneficios procesales, beneficios en el cumplimiento de la pena. Bueno, ninguno ha sido objeto de esta benevolencia, por decirlo de alguna manera, bueno, dentro de un régimen que lo menos que tiene es benevolente, es la benevolencia y es la bondad para con el prójimo. Son los dos grandes olvidados, creo yo, dentro de casos que por supuesto se cuentan por cientos en el caso de Venezuela. Ha contabilizado el Foro Penal, además con suscripción o con adherencia, mejor dicho, de ese conteo de la OEA, en el último conteo más de 400 presos políticos en Venezuela. Por ahí anda la cifra. En lo que el mismo Foro Penal ha caracterizado en la última etapa del chavismo, que es la etapa de Nicolás Maduro, ya más de 6 años, como el efecto de la puerta giratoria, donde se supone que se lanza con bombo y platillo la liberación a veces de algunos presos políticos para proceder a continuación a meter a otros palpotes, como decimos en criollo, sin que esto medie en pena ni gloria. Daniel, buenas tardes. Buenas tardes, Omar, para ti, para todos los oyentes que a esta hora se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas. Hoy es martes de los presos políticos, Neymar. Sí. Hablaba yo, Daniel, del caso de los PMs
y del caso de los hermanos Guevara, que son, de acuerdo a nuestra cuenta, que trabajamos mucho lamentablemente con este tema, los presos políticos más añejos, más antiguos del régimen chavista, y que a veces siento que han caído en el olvido. A veces poco escucho, por cierto, de los comisarios de la PM, de los funcionarios de la extinta PM, que, como decía yo hace un ratico, creo que según mi cuenta ya van incluso algunos de ellos cumpliendo más de 16 años de pena por unos delitos francamente, bueno, inenarrables, ¿no? Y, por cierto, todo esto, hay que decirlo, en el caso de los comisarios de la PM, mientras unos que fueron grabados en aquella, bueno, no existían las redes sociales, pero en aquel trabajo periodístico que incluso se ganó un premio, creo. Claro. Fueron grabados el premio Príncipe de Asturias, ¿no? El rey de España. No, es que fíjate una cosa interesantísima. Están en España hoy casos como el del ex concejal Richard Peñalver, que está en Tenerife o en alguna de las Islas Canarias, haciendo vida contante y sonante. Ese es el punto principal. Mira, cuando aquí estos tipos fueron grabados disparando desde el puente Yagur, se le dio un premio. El Reino de España les dio un premio a los periodistas que hicieron público ese video. 10, ¿cuántos años después? 15 años después. Sí. 14, 16 años después. 17 años después. El mismo Reino de España le da asilo a uno de esos pistoleros. ¿Cómo la ven? ¿Qué les parece eso para los que niegan la nueva decadencia española, esta nueva ronda de decadencia en España? Esto es un horror. A mí me parece esto un horror. Así es. Por cierto que el señor Santiago Abascal del partido Vox, para los que le choca, ay no, porque es que es la derecha, ay, la ultraderecha, ay, no, ese hombre es ultraderecha y tal, es el único político español que ha denunciado la desaparición del Pollo Carvajal. El único. No ha habido nadie en la clase política española que se haya atrevido a decir que el gobierno de Pedro Sánchez dejó escapar a ese tipo. Y lo que dice Santiago Abascal es que él sospecha que ese escape fue pactado, fue parte del pacto entre el PSOE y Podemos. Imagínate. Porque Podemos es la representación del narcorrégimen chavista en España. Imagínate. Eso es lo que ha dicho Santiago Abascal. Y no aparece Hugo Carvajal, ¿no? No, bueno, pero ¿cómo va a aparecer si el señor cuando entró en España, entró, según dijo su abogado, con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia de España? Es decir, el gobierno. Eso dijo su abogado. Del gobierno. Del Centro Nacional de Inteligencia, porque como él estuvo no sé cuántos años en inteligencia, tiene muchos amigos en la comunidad de inteligencia, me imagino que le deberán favores. No, es muy inteligente. Bueno, también, entonces dice su abogado que él entró a España. No he visto el Centro Nacional de Inteligencia negando esta especie, pero él dijo en el juicio, y yo tuve acceso a las actas de ese juicio, que gracias a la acción, a la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, ese hombre que estaba huyendo de una terrible persecución pudo ingresar a España con un pasaporte falso, por cierto. Entonces, aquí, cuando entró ya estaba en funciones el señor Pedro Sánchez como presidente en funciones, valga la redundancia. Claro. Entonces, aquí uno entonces, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8 y 8 16, compañeros. Así es, así es. Mira, a esta hora, mientras nosotros comentamos esto, ¿qué ocurre en Venezuela? Bueno, a diferencia de lo que la razón indica y la lógica prescribe, tenemos a unos batas blancas, porque yo no me atrevo ni a llamarles médicos, y batas blancas creo que es muy benevolente y muy generoso con ellos, yo le diría más bien esquiroles, que en medio de lo que es el clima económico y laboral de Venezuela, se han dado a la tarea el día de hoy no de protestar, porque no pueden vivir, no de protestar porque la salud está en el piso. No, ellos han salido, trabajadores de la salud, leo en el generador de caracteres de Venezolana de Televisión, trabajadores de la salud salen en respaldo al pueblo boliviano. Ellos han salido a respaldar a Evo a las calles. Mira, y bailan, chocan palmas y hacen su bailoterapia, ¿no? ¿Sí? ¿Así? Sí, yo no sé en qué mundo tiene la cabeza esta gente, pero bueno, y a mí me da dolor, Daniel, porque tú en el rostro de la gente ves la necesidad. Y esta gente evidentemente se ve que le está pasando muy mal. Pero bueno, ellos no reparan en ello. Ellos no tienen cuidado ni por sí mismos. Tú me vas a perdonar. Y salen a respaldar a Evo Morales más que a solidarizarse con quien se supone son sus pares en el gremio de la salud y que le están pasando de Caín, pues, en este país. Esa es la verdad. Yo te voy a decir una cosa. A mí, sinceramente, lo que me parece de todo esto es que hay gente que sí se merece a Maduro.
A veces pareciera que sí. Que sí se merece al chavismo, que sí se merecen el hambre, que sí se merecen tanta penuria. Porque bueno, porque si las excusas que dan, no, bueno, pero es que yo tengo que cuidar mi trabajito, yo tengo que cuidar mi churupo. ¿Cuál es churupo? Si lo que te pagan no te da para comer. Esa gente que aparece grabándose, porque que a mí me parece que eso es la cosa más infame que yo he visto en distintos organismos públicos. Gracias al presidente Maduro y a los CLAP por habernos hecho llegar aquí un pote de desinfectante para limpiar el baño en la oficina. O un pollo. Imagino yo que ellos agarran ese pollo y lo pican en 5 o lo rayan, ¿será? Sí, o le hacen el milagro de Cristo, la multiplicación de los pollos, ¿no? No, bueno, esta gente no hace la multiplicación de los panes, sino la multiplicación de los pobres. También. Es en lo que más se afanan estos tipos. Y fíjate tú una cosa que descubrí yo navegando en mis redes sociales el día de hoy. Chico, el domingo, porque así como ayer Nicolás Maduro tuvo la idea infame, que ya decir Nicolás Maduro de ideas infames ya es casi redundante, de celebrar, escúchese bien, celebrar el Día de la Alimentación en un país que ha sido sometido al hambre de forma deliberada. Bueno, el domingo se celebró, la iglesia celebró el Día Mundial de los Pobres. Entonces uno se pregunta aquí, ajá, y es que de verdad la pobreza hay que celebrarla. Y el Papa, a través de la cuenta de las redes sociales que tiene, no, bueno, ¿verdad? Porque los pobres tienen las llaves del cielo. O sea que tú no vas a entrar al cielo porque tú pobre no eres. A empezar. Tan sencillo como eso. A menos que sea pobre de espíritu, ¿no? Yo no sé. O como decía la canción, soy pobre en la cartera, rico en felicidad. Así es. O quién sabe, ¿no? O pobre del pobre que vive llorando al cielo, ¿no? O qué sé yo puedo cantar tantas canciones que hablan de la pobreza, ¿no? Entonces, cuando tú ves estas cosas, Neomar, cuando tú, en realidad, hay que empezarle a decir a los venezolanos sin ánimo de que esto sirva de consuelo de tontos, porque no lo es cuando llevamos al corte. No, el problema no es Venezuela. Es que el problema incluye a Venezuela, pero el problema no es Venezuela. Es que el mundo está metido en una vorágine de eventos tan desagradables y tan detestables, en una verdadera decadencia absoluta, en la muerte de unos valores y en la muerte de unos paradigmas que evidentemente se están llevando consigo a una buena cantidad de personas. Porque evidentemente el capitalismo, el mercado, tiene unas fallas ostensibles que nadie las ha negado, porque en efecto, lo mejor que tiene el capitalismo es que reconoce sus fallas y que reconoce sus defectos. No así el socialismo, que los tipos venden el socialismo frente al libre mercado, venden el socialismo como la panacea, la pomada que cura todas las enfermedades. Cosa que es completamente falsa. No existe el sistema creado por el hombre que sea perfecto. En tal sentido, en medio de todo esto, es evidente. Cuando tú ves que ocurre lo que ocurre en Chile, con la historia que tiene Chile y lo que está ocurriendo en Chile. Cuando tú ves que ocurre lo que ocurre en Hong Kong. Cuando tú ves que está ocurriendo lo que está ocurriendo en Irán, que muy poco se ha comentado. Cuando tú ves lo que está ocurriendo en Siria, cuando tú ves lo que está ocurriendo de nuevo en Israel, que no han parado de lanzarle cohetes desde la Franja de Gaza al pueblo israelí, afortunadamente han sido neutralizados, gracias a Dios. Cuando ves lo que ocurre, la sangría que no se detiene de ciudadanos rusos escapando de la persecución por distintas razones en su país y asilándose en Europa. Cuando ves lo que está ocurriendo en África, donde no para el flujo de cameruneses, de nigerianos, de eritreos y de etíopes escapando de la pobreza y de la necesidad, o sea, te das cuenta de que en realidad Venezuela está inserta en una inmensa crisis que obviamente en Venezuela se ha magnificado, porque en Venezuela todo parece que se magnifica por el tema de esa economía rentista petrolera en la que los venezolanos nos convertimos prácticamente en adictos a la renta. Así es. Eso es lo que hay por ahora. Yo creo que eso hay que entenderlo, ¿no? Para poder dar explicaciones certeras frente a lo que en realidad terminó ocurriendo. No es que en Venezuela nos volvimos locos, no. Es que el mundo completo está en llamas. A nosotros nos va a tocar, Daniel, escribir a 4 manos, reescribir aquel libro que intituló
Pocaterra, Memorias de un venezolano en la decadencia. Nosotros vamos a hacer la parte 2. 2 venezolanos en la decadencia. Vamos a ir a... Sí va, acepto el reto. Sí va, panas. Vamos a ir al corte comercial y venimos con nuestra sección de todos los martes. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Si de fruta se trata, no te pierdas el de fresa, el de mora o el de pay de parchita, con ese toquecito de acidez que nos encanta. Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. ¡Qué fastidio! Este carro no agarra segunda. Otra vez la bendita caja fallando. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas. Los mejores en Hyundai y Kia, Chevrolet, Ford y Volkswagen. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502. Los especialistas en cajas. Luego de un buen almuerzo, lo mejor es comerse un postre. Prueba las deliciosas tortas que te ofrecen Il Sapore de la Nonna. La de la casa, cargada de ese sabor a chocolate oscuro que tanto te gusta. El cremoso tres leches o la torta de zanahorias. Y pregunta por el delicioso café de Il Sapore de la Nonna. Si dices que vas de nuestra parte, te regalan un café. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, les decíamos en el corte anterior, 15 años se han cumplido el día de ayer del asesinato del fiscal Danilo Anderson. 15 años de ese inicio, luego a posteriori de un juicio en el que se determinó que se utilizó C4, se determinó que el C4 fue activado de manera milagrosa desde cualquier parte del mundo. Y se determinó que quien lo activó y quien estuvo implicado directamente en el atentado fueron los hermanos Guevara, Otoniel y Rolando respectivamente. Para hablar de la detención de Otoniel y Rolando Guevara, ya a casi 15 años también de su detención, de un juicio que con todos los visos de truculencia del caso ha dado que hablar durante todos estos años, tenemos a la doctora Jacqueline Sandoval, abogada activista de los derechos humanos y además directora de Fundepro. Jacqueline, buenas tardes. Buenas tardes, Neomar, ¿cómo estás? Aquí estamos. Jacqueline, ¿qué decir después de 15 años de esta nebulosa en la que se convirtió el caso del fiscal Danilo Anderson, donde apareció, también recordará a nuestra audiencia, aquel famoso testigo estrella, Giovanni Vázquez, que luego admitió que había sido incluso de alguna manera coaccionado, o ni siquiera coaccionado, sino que comprado directamente por Fiscalía para decir lo que dijo, que se lo dijo al entonces fiscal general Isaías Rodríguez, lo recordarán nuestros oyentes a esta hora también. ¿Qué decir de este largo proceso, Jacqueline, donde los hermanos Guevara siguen tras las rejas? Bueno, mira, decir son 15 años de injusticia, 15 años de impunidad,
15 años de violación tras violación de los derechos humanos de Rolando Otoniel y Juan Guevara. Juan cumple mañana 15 años de prisión, Rolando y Otoniel el 23 de noviembre 15 años de prisión, con una condena Rolando y Otoniel de 27 años y 9 meses, en el caso de Juan de 29 años y 6 meses, donde, como bien tú has dicho, no se probó absolutamente nada, donde si nosotros nada más sacamos detalles, vemos que el C4 es sencillamente un arma militar y solamente tienen acceso los militares y más hace 15 años, porque ahora, bueno, pareciera que las granadas, las bombas y todo lo que tú puedas conseguir se consigue en todas partes en Venezuela. Pero para esa época específicamente el C4 solamente era utilizada por militares, no se conseguía es un arma que no se consigue en ningún mercado, un explosivo que no se consigue en ninguna parte. Donde no está claro, además nunca estuvo claro, esa experticia llegó de última, casi que como prueba complementaria al juicio, y además nunca se estableció ciertamente dónde se puso, cómo se puso y mucho menos realmente quién pudo haberla detonado, ¿no? Nosotros podemos ver además el hecho de que el hecho precisamente de comprar dos testigos, y más aún en el caso del testigo estrella, que fue así llamado por el entonces fiscal general, donde se le pagó $500,000, aun cuando le habían ofrecido creo que alrededor de $7 millones. Imagínate. Solamente se le entregó, como dice él, en una casita, se le entregó $500,000, que al parecer tuvo que, según él mismo, de esos 250,000 tuvo que compartirlos con uno de los fiscales del Ministerio Público, ¿no? Donde realmente fue un guión aprendido, un guión además que, bueno, que los mantenían a ellos, como bien decía Peñuela y Giovanni Vázquez, 2 años después, decían que los entrenaron, les dijeron, y con todo y eso, y además el hecho de la confesión de uno de los fiscales comisionados como Fernando Contreras, que señaló que se trató de un fraude procesal, donde se fragó realmente la sentencia en contra de los hermanos Guevara, todavía sí, y con todas las actuaciones que nosotros y todo lo que hemos intentado durante estos 15 años primero para que se haga justicia y después para obtener la libertad de los hermanos Guevara, todavía, bueno, no hemos podido hacerlo. Ahora, abogada Jacqueline, no, se oye muy mal. ¿Aló? No se oye. No se oye, caramba, vamos. Aló. Ajá. Ahora sí. Estimada abogada, fíjense lo siguiente. Dentro de todo esto han pasado 14 años. ¿Cuáles, 15 años ya? ¿Cuáles hechos fueron probados en ese juicio? Porque ahí había un testigo estrella que era sobre los hombros de quien descansaba todo el caso, según lo que conocemos la mayoría de los venezolanos. Mi pregunta es, ¿qué fue lo que se demostró si todo se basaba en el argumento de un ciudadano que después se desdijo? ¿Cómo pueden estar presos unas personas que lo único que los vinculaba al caso era el testimonio de un tipo que decía que los había visto y que los había contratado? ¿Cómo es eso? Mira, lo único que se llegó a comprobar allí fue que hubo un muerto y que se trató del doctor Danilo Anderson. Fue lo único cierto que se probó en ese juicio. Te puedo comentar que nosotros estuvimos ya, es decir, el hecho fue el 18 de noviembre del 2004, el 21 de diciembre del 2005 ya nosotros teníamos una sentencia, ¿no? Un juicio que quisiera cualquier imputado y procesado aquí en Venezuela, que ya tú al año tuvieras una sentencia. Así es. Y segundo, el hecho de que el tribunal de juicio, por ejemplo, tuvo 1 mes y medio evacuando pruebas. Y solamente trabajó ese caso, 1 mes y medio, un tribunal paralizado solo para trabajar ese caso. Y lo único que se comprobó fue la muerte de un ciudadano de manera violenta, donde jamás se pudo establecer
dónde se puso la bomba, cómo se puso la bomba, y mucho menos quiénes pusieron la bomba. Ni siquiera hay un móvil tan importante como eso, un móvil, porque en varias escenas y conforme el Ministerio Público iba avanzando ese mes y medio, nos cambió absolutamente todo el escenario, nos cambió del hecho de un golpe de Estado, nos cambió el hecho de un atentado incluso hacia el presidente de la República y el alto mando en ese momento. Nos los cambiaron a terrorismo que incluso fue decretado posterior a lo que, es decir, entró en vigencia la jurisdicción antiterrorista después de la detención de ellos, y con todos esos vicios que nosotros hemos venido denunciando desde hace 15 años, todavía tenemos a 3 inocentes presos. Fíjate que incluso ese mismo día 21 de diciembre, en horas de la mañana, terminando nosotros, cuando damos los últimos alegatos y se nos manda como que a un receso y que regresemos en horas de la tarde, justamente en ese receso salen en libertad el señor Nelson Messerane, el general Áñez, y otros que estaban como unos supuestos autores intelectuales, pero eso lo llevaba otro tribunal. Ellos salen en libertad, supuestamente con un archivo judicial, y nosotros, evidentemente creíamos que de eso se trataba. Al no tener realmente pruebas en contra de nadie, todos iban a salir en libertad. Y nuestra sorpresa es que, cuando regresamos en la tarde, ya siendo aproximadamente serían 8 o 9 de la noche, fueron condenados precisamente a 29 años y 6 meses y 27 años y 9 meses de prisión por un delito, pues indudablemente hasta los momentos todo el mundo se pregunta quién mató a Danilo Anderson, porque es que no hay ni siquiera pruebas, y como ustedes bien han estado diciendo, solamente un testigo estrella, un fiscal y un testigo aparecido igualmente de falso, que se desdijeron, señalaron que habían mentido y que además habían sido comprados por el gobierno. Fíjese, Jacqueline, ya la pregunta final. Hay aquí algo muy claro después de 15 años, ¿no? En 15 años, además, donde presos políticos, no es que uno sea más que otros, ni uno esté en mejor situación que otros, preso político es preso político, pero donde muchos han sido objeto de beneficios procesales, incluso de cumplimiento de penas alternativas, métodos de cumplimiento de la pena de manera alternativa, pero los hermanos Guevara no. Los hermanos Guevara siempre han sido como una especie de trofeo para el poder. Y usted nos ha narrado acá una cosa muy clara. Número uno, el tema, hemos recordado lo del testigo estrella. ¿Qué fiscalía, como ha denunciado el caso en su caso Giovanni Vázquez, se propone sobornar a un testigo? ¿Por qué le interesa tanto a una fiscalía obtener un testimonio de esta naturaleza, de un testigo donde incluso se llega a hablar de $7 millones para un testimonio así? ¿Qué sistema de justicia, además, usted lo ha narrado acá, se propone al cabo de un año de tener todo listo, la sentencia, donde que hay sentencias que hay casos de 8, 9, 10 años que no ha salido la sentencia, que hay gente que está en un limbo judicial en este país, y más cuando es por cuestiones políticas? Y además el tema de unos chivos expiatorios en los que se terminan convirtiendo los Guevaras, cuando en medio de un conjunto de acusados salen otros, pero ellos no salen, y estaban de alguna manera vinculados, o se decían que estaban vinculados al mismo grupo, sin que esto sea mediado por ninguna explicación. Parece, Jacqueline, ya para finalizar, que al poder le conviene que el caso de Danilo Anderson siga siendo un caso nebuloso y un caso donde hay que tener a 3 chivos expiatorios, en este caso 3 hermanos presos, ¿no? Pues pareciera que eso que es así. No sabemos realmente quién es el enemigo, no sabemos a quién tratan de proteger, no sabemos el por qué precisamente este ensañamiento con 3 personas inocentes, 3 personas que han perdido 15 años de su vida, 15 años de vida productiva, además 3 expertos en seguridad, y además su vida familiar, ¿no? Ver crecer a sus hijos de lejos. Si bien es cierto que la familia ha estado siempre unida, siempre allí, con ellos, con mucha fortaleza, no es lo mismo, pues por supuesto, una llamada telefónica no es lo mismo, una visita jueves y domingo a estar presente, ¿no?
nosotros vemos que el gobierno desde el año 2011, los Guevara han podido acceder a los beneficios procesales y se les niega una y otra vez cuando contestan. Porque evidentemente, sencillamente, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios se niega a ir a hacer los exámenes cada vez que uno los solicita. Entonces, bueno, tenemos esto, es decir, un caso donde, además, pues por supuesto, aparte de los policías metropolitanos que ya tienen 16, 17 años privados de libertad, los hermanos Guevara ya tienen 15, son uno de los presos políticos más antiguos que tiene Venezuela, y yo creo que el mundo, además. Es decir, como bien dices, muchos casos son tardíos, es decir, pasan hasta 3, 4 años y no se llega a la audiencia preliminar, y aquí en un año. Y al año y medio ya teníamos sentencia incluso del Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? Entonces, así será, pues, las ganas de mantenerlos presos, que esto ha sucedido en la justicia venezolana. No obstante, pues, por supuesto, para la familia Anderson hay impunidad. Hay impunidad en el sentido de que no se sabe ciertamente quiénes fueron los responsables de la muerte de Danilo Anderson, y ahí está, un caso no resuelto, pero con 3 personas privadas de libertad desde hace 15 años. Gracias, doctora Jacqueline Sandoval, abogada, activista de derechos humanos, directora de la Fundación para el Debido Proceso, Fundepro. Gracias por conversar con nosotros y recordar el caso de los Guevara, los hermanos Guevara, Juan, Otoniel y Rolando, el día de hoy. Un gran abrazo. Gracias a ustedes, siempre a la orden. Bien. Era la abogada Jacqueline Sandoval de Guevara, que no solamente es abogada, sino esposa de uno de los hermanos Guevara. Hacemos un corte que ya nos toca, estamos algo pasados y ya regresamos con algunos comentarios sobre este caso y otros temas. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Margaret Thatcher. Las señales del socialismo apuntan hacia abajo, hacia menos libertad, menos prosperidad, más embrollo, más fracaso. Si lo seguimos a su destino, llevarán a esta nación a la bancarrota. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Bien, estamos de vuelta en Y Así Nos Va, Daniel. Bueno, es verdaderamente, es una cosa que se cuenta y no se cree, chico. Porque tú sabes que hay mucha gente
que se ha olvidado del caso de Danilo Anderson. Y el caso de Danilo Anderson es uno de esos casos que más víctimas ha dejado y más victimarios tiene. Porque para imponer la verdad oficial se llevaron por el medio vidas de distintas maneras. Se llevaron por el medio la vida del hijo de la ex senadora copellana Aide Castillo de López, el abogado López Castillo, al cual asesinaron en plena calle. Y es un caso que tú sabes que yo siempre tuve una sospecha. Tengo que hacer una confesión aquí. O sea, una confesión no, una vivencia. Uh-huh. Yo conocí al abogado López Castillo, uh-huh, porque él era abogado, él trabajaba en un bufete que representaba aerolíneas. Y si yo no recuerdo mal, él representaba a una aerolínea X internacional en Venezuela. Y yo recuerdo haberlo visto a él una vez cuando yo era funcionario público, no trabajaba en el INAC. Recuerdo haberlo visto. ¿Y por qué lo recuerdo? Porque había una particularidad en él, que físicamente el abogado López Castillo se parecía, y parece que hasta le echaban broma con eso, a ¿tú te acuerdas de aquel general González? Claro, pelón. Del 11 de abril. Uh-huh, uh-huh. Bueno, él se parecía, mucho más joven obviamente, pero se parecía. Y yo me recuerdo porque él una vez entra a la oficina y la secretaria lo vieron y se asustaron. Porque hasta que el señor habló y se identificó, ¿no? Y yo recuerdo que la secretaria dijo, ay, pero igualito a González. Uh-huh. Cuando el señor es asesinado de la forma en que es asesinado, yo recuerdo haberle escuchado, o sea, una de esas versiones peregrinas, era que hubo gente que fue testigo del asesinato, porque lo mataron en plena calle. Él se batió a tiros porque sabía que lo iban a matar, uh-huh, por la forma como lo estaban persiguiendo. Y el señor se batió a tiros porque pensaba, me imagino yo pensaría él que era un asalto, o evidentemente, o sea, como llegan estos tipos sin identificarse, se te atraviesa todo aquello, tipo lo mataron en plena calle. Y hay gente que en el momento que lo mataron pensaban que habían matado a González porque se les parecía. Uh-huh. Eso lo recuerdo claramente. Fíjate que yo no recuerdo eso, no lo recordaba. Yo sí, porque es que se me quedó eso en la mente. Yo recuerdo cómo se discutió eso. El otro caso, uh-huh, que hay una cantidad de gente a la que perjudicaron con esto. Los hermanos Guevara, imagínate tú, 3 hermanos. Sí. Una familia entera, chicos, condenada a esta desgracia. Uh-huh. Condenada a esta desgracia. Mi querida amiga Patricia Poleo está exiliada por este caso. Es por este caso también, ciertamente. A Patricia Poleo la acusaron de ser una de las personas que mató a Danilo. Imagínate tú semejante barbaridad. Uh-huh. Por Dios. Uh-huh. O sea, hasta eso se llegó aquí. Otra vida que desgraciaron, otra familia que bueno, a ella y a su hija la obligaron a abandonar Venezuela. Uh-huh. El caso de el policía Juan Carlos Sánchez, que fue torturado, y eso, bueno, hay testigos de cómo quedó el cadáver de ese hombre, que era, a pesar de que para ese momento se encontraban separados, era el esposo, el primer esposo de Fabiola Colmenares, la actriz. Uh-huh. Que bueno, que ella, entiendo yo que ella hablaba de ese caso, no me correspondería a mí, uh-huh, pero hay relatos de cómo el cuerpo de este policía tenía rastro de haber sido torturado y de que jugaron un tiro al blanco con él. Eso lo recuerdo. Fue de las cosas más trágicas, ¿no? Uh-huh. Claro, y lo dejaron abandonado. Ahora, ¿qué será de la vida, Daniel? ¿Qué será de la vida de Giovanni Vázquez y de este otro testigo? Pues fueron 2 testigos estrella. Lo que pasa es que Giovanni Vázquez se hizo más famoso en términos mediáticos y todo lo demás, pero Alexis Peñuela fue el otro. ¿Qué será de la vida? Y acuérdate, el hombre que le leía los ojos y la mirada. Sí. Bueno, ese es otro que está tranquilo por el mundo con su cara. Bueno, de repente lo tienen allá, porque él estaba en Italia, entiendo yo. Me imagino que estará rezando allá en la Piazza del Vaticano. Bueno. Y antier reapareció una de las personas más mencionadas en ese caso, que es José Vicente Rangel, que apareció de primero, antes que la policía llegara, ya el tipo estaba ahí. Qué cosa tan rara. Salió así como de la tierra. Salió José Vicente Rangel. Siempre, como sale siempre, José Vicente siempre sale bajo la tierra. Salió un requiem, sonó un requiem, salió José Vicente con la capa negra así, y se la quitó. Hay otros personajes ahí, no se te olvide. El ministro del Interior de la época, ¿quién era? José Vicente era vicepresidente, ¿verdad? Era vicepresidente, claro. ¿Y el ministro del Interior de la época quién era? ¿Quién era? Es lo que no recuerdo, Daniel. Jesse Chacón. Imagínate, yo no recordaba eso. Y Jesse Chacón fue uno de los que salió a dar una rueda de prensa, porque entonces aquí aparecían
aparecían, cada uno aparecía a una versión. Isaías Rodríguez dio una versión, Jesse Chacón dio otra versión. Inclusive hablando de dónde estaba ubicada la bomba, de no sé qué, de cómo quedó el cadáver, etcétera, etcétera. Por ahí había un tipo que decía ser amigo de Danilo Anderson, que era del MAS, que era concejal. No que recuerdo. tiene un portal de noticias por ahí, no me acuerdo cómo se llama. Carlos Herrera. Ajá, sí. Que creo que inclusive escribió un libro también, echando el cuento de lo que él decía que había pasado allí. Pablo Medina, que es un intrépido profesional, que aparece donde no lo llaman todo el tiempo, donde hay un escándalo, él aparece, pantallero y ridículo. Aparece y lo primero que dice es: yo denuncio. Sí, ajá. Entonces él apareció y entonces él hizo una investigación porque él es Hércules Poirot. No, él es Pablo CSI Medina. No, él es Hércules Poirot, el personaje de Agatha Christie. Ok. Koyak, pero con cabello. Apareció y él publicó los resultados de su investigación. Okay. Y hubo muchísima gente perjudicada con esto. Hubo una buena cantidad de gente lucrándose con este caso. Recuerda que una de las personas más beneficiadas por la muerte de Danilo Anderson fue la persona que ascendió como fiscal estrella después de la muerte de Danilo Anderson. Luisa Ortega Díaz. Era el fiscal estrella. Luisa Ortega Díaz. Luisa Ortega Díaz. Porque tiene buena memoria. Porque Danilo Anderson, al punto en el que andaba, que Danilo Anderson era, si yo no recuerdo mal, él ascendió siendo o estando adjudicado a un área de competencia que no era un área para descollar, él era fiscal ambiental, ¿no era él? No. Bueno, tú sabes que yo conocí a Danilo Anderson. No sabía. Bueno, nos cuentas esa anécdota al regreso, a la vuelta. Pero es verdad, él era en algún momento. Ya te voy a contar por qué. Por la figuración mediática de Danilo Anderson. Voy a contar por qué. La gente iba a pensar en aquel momento, estamos hablando 15 años atrás. Te voy a contar por qué. Que iba a ser fiscal general. Iba encumbrado. Vamos a la pausa comercial. Vamos al corte y al regreso continuamos con esta conversación. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Hay sabores de helados que fascinan, obsesionan y enamoran. Sabores como los que consigues en Il Cuore di Gelato. Para los fanáticos del chocolate ofrecen el helado de brownie, el de Oreo, el de Nutella y hasta el de Samba. ¡Qué abuso! Esta y otras delicias las consigues en Il Cuore di Gelato. Disfrútalas en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza del Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato. Helados que llegan al corazón. Deja de sufrir para enviar tus compras a Venezuela. Con tuplata.com.be puedes enviar de todo desde los Estados Unidos hasta nuestro país. Alimentos, insumos del hogar, aparatos electrónicos, repuestos para tu vehículo, todo eso y más. En tuplata.com.be también hacen las compras por ti, sin complicación alguna. Envíos marítimos y aéreos que llegan rápido y seguro. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Mira, el carro no anda. Se trancó otra vez la caja. Te tengo la solución. En Tecnología Automática 0502 son especialistas en transmisiones automáticas, los mejores en Toyota y Mazda, y especializados en marcas Seat, Skoda y Audi. Cero improvisaciones. En Tecnología Automática 0502 realizan un trabajo impecable con 7 meses de garantía. Visítalos en la zona industrial de Lebrún o contáctalos a través del 0212-256-6070. Tecnología Automática 0502, los especialistas en cajas. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Daniel nos decía que conoció a Danilo Anderson. Daniel, adelante. Así es, en la UCB. Ah, caramba. Claro, porque Danilo Anderson era uno de los revoltosos que se encapuchaba los martes y los jueves para quemar un carro en la Plaza de las Tres Gracias. Él era de ese combo donde estaba Elías Agua, donde habían otros revoltosos más. Esta niña, Erika Farías. Perdón, Blanca Ecaut. Blanca Ecaut.
Vanessa Davis. Ese era el grupito. Ese era el grupito. ¿Qué pasa con Danilo Anderson? Fíjate tú que es que Danilo Anderson en realidad tenía una particularidad por encima de otros. Bueno, en realidad ellos todos estudiaron, todos se graduaron, ¿no? Como eran comunistas, los graduaban. Pero Danilo Anderson estudiaba carreras simultáneas para poder quedarse siempre como estudiante dentro de la universidad. Ah, caramba. Entonces, Danilo Anderson, él estudió, creo que la primera carrera que él estudió, me parece que fue geografía. Él era geógrafo. Ok. Y era abogado. Sí, claro. Y para el momento en que llega el chavismo al poder, todavía era estudiante, que fue cuando yo lo conocí, era estudiante de estadística. Estaba estudiando una tercera carrera. Claro, estaba en sexto semestre de estadística, creo yo, si no me recuerdo mal. Imagínate tú. Para el momento que llega, donde ya Elías Agua era profesor. Elías Agua empezó a ser profesor. Yo creo que cuando ganó el chavismo, Elías Agua se dejó la capucha tal y era profesor en la escuela de sociología. ¿Y la botella la dejó o no? O sea, no la dejó. No sé, creo que la llevaba en la lonchera. Pero entonces, ¿por qué razón Danilo Anderson era fiscal ambiental? Porque era geógrafo. Ah, claro, ahora comprendo. Tenía conocimiento para la materia, Ojo, era buen estudiante, ¿ah? Bueno, todo el mundo lo decía. Daniel, si sacó 2 carreras y estaba sacando la tercera, tan malo no era, ¿no? Pero, o sea, todo el mundo reconocía que él era un gran revoltoso, tirapiedra y quemacaucho, quemacarro y delincuente. Pero bueno, tenía su otra cara, tipo, bueno, eso hace que era buen estudiante o por lo menos conseguía profesores que le ayudaban de buena manera. Entonces, el tipo, en efecto, era fiscal nacional de ambiente con competencia nacional. Entonces, al hacer competencia nacional, bueno, ahí metían cualquier cosa y tal y todo aquello. Que por cierto, hubo muchísimos casos donde también empezó a sonar el nombre del tipo. Porque sonaba que, bueno, que en casos de delitos ambientales, que en Venezuela hay muchísimos casos que se manejan ahí por deforestación, por invasión de zonas protegidas, y ese tipo son litigios terribles, donde también aparecía la mano de la extorsión. De eso también se hablaba muchísimo. Se hablaba muchísimo de eso. Claro, porque aparte de eso, el señor tenía una fama de extorsionador. Sí la tenía. Sí, pues la tenía. Bueno, y estas cosas lamentamos si algún amigo o familiar, pero eso se habló mucho en la época. Yo no sé si es verdad, pero eso se habló muchísimo. Y nunca se investigaron, y en su casa se encontraron máquinas de contar billetes. Sí, se habló muchísimo de eso. Y está el famoso caso de la caja fuerte desaparecida, que nunca se supo dónde fue a tener. Así es. Que era de su casa, la caja fuerte personal. En el estado Vargas, por cierto, en la Zulé. No sé si todavía vivía allí. Tenía un poco apartamento, un poco de cosas. Sí. De eso nadie preguntó nunca. ¿Y dónde fueron a tener esos bienes? Pregunto yo. Bueno, a dónde fue a tener la justicia también en estos 15 años. Yo te digo una cosa, Neomar. Si ese tipo, por supuesto que ponerse a especular qué pasaría si. No, pero yo estoy de acuerdo con lo que tú dices. Danilo Anderson estaba anotado, estaba haciendo méritos. Estaba en la cola. Dentro de esa organización criminal que es el chavismo. Danilo Anderson estaba haciendo méritos para hacer, en efecto, para estar en posiciones superiores a las que estaba. Rato largo. Pero no solamente fiscal general, sino que, quién sabe. Dentro del aparato del Estado y de la maquinaria chavista empezaba a descollar. Vamos a ir despidiéndonos. Todo para hacerlo. Vamos a ir despidiéndonos, Daniel. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Se acabó el programa. Nos vamos por hoy. Pero dejamos. Me da chance de despedirme de la gente. No, porque has hablado mucho. Está escuchando en Israel. Ah, bueno, despídase de la gente de Israel. Sintonía total en Israel. Líderes. Saludos. Líderes en Tel Aviv. ¿En qué otra ciudad? En Jerusalén, saludos. Sintonía total. Somos la emisora venezolana más escuchada en Jerusalén. Bueno, eso es algo. Mira, vamos a dejarle una primicia a la gente. El día de mañana vamos a tener un programa muy especial con nuestro querido amigo Jovel Álvarez. Mañana va a estar en ese programa con nosotros y bueno, ya verán lo que salió por allí. Es un programa inédito, pero que grabamos con mucho cariño durante la visita de Jovel a Caracas. Vamos a despedirnos por hoy, les dejamos hasta mañana y revolvemos en vivo el día jueves. Hasta el jueves entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASINOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó
Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad